que la carrera que tenía de letras, pues no tenía futuro en aquel momento. Él siguió la condición. El caso es que partió cuando Pablo Morillo hacia las Américas, que por cierto fue el general que puso en duda su valentía cuando le pidió poder ver a su familia antes de embarcarse. Vuelve a surgir la anécdota, porque impertérrito no lo fusilaron, pero podían haberle fusilado, porque impertérrito lo que le dijo que si otra persona en lugar de él le dice aquello mismo, la respuesta se la da con la espada. Pero a todo esto había cruzado el brazo y tenía la mano encima de la cazoleta. Bueno, Pablo Morillo lo tomó al revés, lo tomó como, oye, pues podemos apostar por esta persona. Y bueno, la verdad es que prácticamente en muchos casos fue su mano derecha. Incluso, bueno, pues luego hablaremos, cuando tiene que venir a España, pues es uno de los que apoya que sea espartero, a hablar con Fernando VII, el que lo haga. La llegada a América, ya también contando cosas que sucedieron por aquella época, pues estuvo envuelta en algo más que turbulento, como fue el hundimiento del barco San Pedro de Alcántara. Está toda la documentación todavía. Pero el caso es que en el barco iban 3 millones de pesos en oro, 3 millones de pesos en plata. Curiosamente, cuando se estaba cargando el barco, pues uno de los guardiamarinas, Agustín Villavicencio, se cae en una caja y ve que allí lo que hay son clavos de cobre y piedras de chispa. Se lo dice al comandante segundo y lo que obtiene es una reprimenda y la orden de que se esté calladito. Bueno, si quieren ustedes por ahí investigar, tengo mucha documentación. Ahí lo que parece es que nunca salió de España ese dinero. Y que la isla de Coche, cuando se estaba avituallando, le pegaron fuego al barco para hundir las pruebas. En América, Espartero, volviendo a nuestro personaje, aprendió la guerra de guerrillas. Se infiltró una vez y otra, con esa sangre fría que tenía. Utilizando además parte de su nombre, Joaquín Fernández. Una de las cosas que le criticaron, que como era Joaquín Fernández, que tanta pompa de los nombres, bueno, pues lo utilizó. Y puso en marcha sus conocimientos que tenía, por supuesto, adquiridos en la Academia de Ingenieros. También, aquello de que el destino prepara el futuro, pues tuvo la posibilidad de conocer a Rafael Maroto, con quien luego llegaría al abrazo de Vergara. Fue encomendado a venir a España, antes lo adelanté, por el virrey de Perú, La Serna, para hablar con Fernando VII y exponer la situación, que ya era insostenible, en América y que estaba a punto de perderse. En la conversación, él mismo literalmente lo que escribe es que solo obtuvo un mazo de puros y unas cartas que ni siquiera llegaban ni a misiva ni a consejos, como suena. El caso es que con esas cartas pues se embarcó para América, y justo el día que se embarcaba se perdió en Perú la batalla de Ayacucho y por tanto se perdieron la parte de América que hasta ese momento pertenecía a la corona española. A su llegada fue apresado cruelmente y tratado cruelmente. Él ya iba enfermo. El viaje duró más de 5 meses y fue bueno, pues muy difícil. Él dice, mismo llega a escribir que era como si estuviese barruntando el propio tiempo, que era mejor que no llegase. El caso es que allí le encerraron, le trataron cruel, a su amigo Echevarría le fusilaron, él mismo creyó que iba a perder la vida, es más, lo deseó, porque en algún momento la salud era tan débil que prefería morir. Y bueno, pues allí estaba también en aquellos momentos el señor González Olañeta, Antonio Seoane, y era la época del romanticismo. Yo voy a utilizar el romanticismo porque además yo creo que también pasó. Intervino una mujer, doña Paula de Prado. El caso es, bueno, pues que al final, en contraviniendo porque le habían preguntado tanto González Olañeta como Seoane si podían hablar con Paula y él había dicho que no, bueno, pues contraviniendo esto hablaron con Paula. Y cuentan que Paula habló con Bolívar y curiosamente recibió en un billete escrito con una letra de mujer una noche lo siguiente: mañana mismo tendrá el pasaporte para Quilca, donde deberá hacerse a la vela para España. Lo que sucedió exactamente no lo sé, pero bueno, de todo lo podemos construir.
sin un duro. Es más, tuvo que empeñar 2 relojes, le encantaban los relojes, como esto, si tenía relojes, bueno, cientos, los tuvo que empeñar, y dejando un dineral allí que había jugado que había ganado en el juego, 300.000 reales, pues se embarcó para España. Dicen que en la vuelta volvió a ganar otro dineral a un ayudante de Bolívar que iba en el mismo barco, y que además tuvo un lance amoroso con una esposa de un banquero del Perú. El banquero no reconoció el hijo que nació 9 meses después de aquel viaje. Espartero siempre ha dicho que nunca tuvo hijos, aunque le hubiese gustado. A su vuelta, en España, pues pasó su tiempo en el congelador. Un liberal, progresista y ayacucho. Y además en Ayacucho le ponía enfermo, porque, como antes hemos citado, él estaba saliendo de España cuando se perdió la batalla. Pero bueno, como no hay mal que por bien no venga, es el tiempo que conoció a su mujer, a su chiquita, a doña Jacinta Martínez de Sicilia. Doña Jacinta hizo que borrase al resto de mujeres. Espartero fue un mujeriego hasta entonces. Después sentó la cabeza. Y bueno, mujeriego, le gustaba el juego, ganó una fortuna, es decir, bueno, pues vivía la vida. Vivía la vida. Bien es cierto que ya conocía a Jacinta, pero hay algunas situaciones que cuando menos eran harto complejas explicárselas una consorte. Tanto con la reina Isabel II como con María Cristina. Con María Cristina, él mismo escribe que tal era la escena que parecíamos... Ha saltado aquí. Disculpad. Tal era la escena que parecíamos una pareja de tórtolos enamorados y de no ser por las circunstancias hubiera causado asombro al pobre Muñoz si nos hubiera visto. Bueno, sobre la guerra civil carlista les invito a leer el libro. Yo solo voy a hacer 2 pinceladas de 2 cosas, porque si no, tendríamos aquí para noche y noche. Sobre los sitios de Bilbao y sobre, por supuesto, el convenio de Vergara. Antes de la firma del abrazo, María Cristina, a su vez, negociaba en secreto con el pretendiente don Carlos la boda de su hija Isabel. Esto era vox populi. Cosa que no era del agrado de los liberales, mucho menos de los progresistas, porque aquel matrimonio lo que implicaba era la vuelta al absolutismo, o muy cercano al absolutismo. Y bueno, pues no era precisamente la corriente ideológica que él tenía. Además, en el primer sitio de Bilbao había recibido la orden directamente de no atender a la defensa de Bilbao. El pretendiente don Carlos había mandado ahí a Zumalacárregui porque necesitaba el dinero, había obtenido empréstitos de Holanda y parte de la garantía era la ciudad de Bilbao. Bueno, Zumalacárregui no quería ir porque yo creo que se estaba imaginando lo que le podía pasar y es que murió allí. Murió por otros motivos, porque bueno, eso de no creer en los médicos y creer en los curanderos le llevó a donde fue. Pero en cualquier caso, eso es para otra conferencia. Espartero hizo oídos sordos a esta orden. Es más, se atrevió a llevar a la contraria a los generales Latre y al propio de la EA, al cual le dijo: mañana temprano marche usted con todas sus fuerzas a Balmaseda, donde le aguardo, y creo que se le prepara una acción brillante y sin riesgo. Pero si, como no espero, usted no atiende el consejo de su amigo, tiraré la faja y detestaré hasta el nombre de español, que se quedará cubierto por la ignominia. O sea, él mismo se atrevió a llevarle la contra a su general, también lo era, pero era el que le daba las órdenes, y decirle que tenían que atacar Bilbao. Bueno, Bilbao fue sitiada varias veces, nuestro protagonista la liberó en el año 36 finalmente, en el día de Navidad. Hay que decir que en la Nochebuena Espartero estaba quejado de cistitis, con una fiebre altísima, y que llamó a su médico y le ordenó directamente que le sondase. Él describe que el médico gruñía más que un jabalí, le decía aquello de no puede levantarse, ni montar a caballo, mírese de arriba abajo, está amarillo, si no le matan de un balazo va a matarse usted solo cayéndose del caballo, bueno, da igual. El caso es que le sondaron, se subió al caballo
y apareció en el campo de batalla como un fantasma. Y tal fue como un fantasma que cuando el general Orá había dado la orden de retirada al corneta, cuando vio el corneta a don Baldomero, se hizo tal Cristo que tocó ataque. Y en ese momento, al tocar ataque, Espartero dio la orden de calar la bayoneta y bueno, pues eso, atacar, para la redundancia. Consiguieron liberar Bilbao, entrando en la noche del 25 con una ciudad que ya estaba sitiada meses. Él seguía pensando que la guerra no era la solución, ni la derrota de un pueblo contra otro. Además, los tejemanejes en la corte de María Cristina le reafirmaban en la necesidad de llegar a un acuerdo de paz. El pacto de María Cristina con don Carlos María, bueno, pues seguía su curso y estaba apoyado por Francia y por el Papa. Se trataba de un acuerdo a espaldas del pueblo y de un acuerdo a las otras partes internacionales. Claramente Inglaterra, claramente a lo que luego sería la parte Italia-Alemania, con Saboya, etcétera. Es decir, estaba apostando claramente por una facción. Luego comentaré por qué. No me entretengo en los detalles, solo decir que María Cristina, bueno, pues surgió una cosa con Antonio Seoane, que era el ministro de la guerra, una insurrección, algunos de los generales propios suyos de su bando llegaron a batirse con él y dio un bandazo. Y ese bandazo supuso que dejase de pasar órdenes, comunicados, mejor dicho, al pretendiente don Carlos. Y que volviera otra vez a echarse en brazos de Espartero, como antes decía, no sé si literalmente o no. En cualquier caso, bueno, pues supuso que don Carlos se quedase sin la información que hasta entonces tenía de primera mano. Además, por aquel tiempo, pasó a liderar el bando carlista Maroto, a general en jefe, sustituyendo a Verguer. Hay que decir que Maroto no estaba bien visto por el ala reaccionaria de su partido, era demasiado liberal. Bueno, si atendemos a quienes estaban allí, con el señor don Carlos, el primer ministro Abarca, que era el obispo de León, el ministro de Estado era Arias Teijeiro, la plana mayor del partido era el cura Echeverría y fray Ignacio Lárraga, que era el confesor, con don Carlos. El caso es que estos lo que pretendían era, bueno, pues matar al mayor número de marotistas y a Rafael Maroto el primero. Maroto se enteró y lo primero que hizo fue pasar por las armas, bueno, escribir a don Carlos y decir que enterado de aquello, todo aquel que se pusiera en su contra le iba a fusilar, y a continuación fusiló al general Gerigé, al general García y a Sanz, y a más gente. Carlota no sabía qué hacer, primero le quita, después le pone, después hace un lío, después echa al obispo de León. Bueno. Mientras que hacía nuestro personaje, claro, estaba por los cerros de Úbeda, ¿qué hacía nuestro personaje? Bueno, pues había una conjura en medio. Y el espía era don Eugenio Avinareta y Argolla. Al que Espartero, conociendo que estaba ahí haciendo tejemanejes, pues lo utilizó. ¿Cómo lo utilizó? Bueno, pues Avinareta lo que promulgaba es que la sociedad que gobernaba detrás de don Carlos era una sociedad masónica, y que esta sociedad, y está escrito así literalmente, estaba tomando precauciones para inhabilitar a Espartero y para que no se celebrase ninguna clase de avenimiento ni transacción, a quien se está anulando por los triángulos del ejército y los periódicos. Bueno, pues Espartero pensó que era el momento de, sin hacer ningún ruido, mientras todos pensaban que estaba calladito, que estaba asustado, que era el momento de negociar. Y claro, pero ¿cómo negociar? Porque en el momento en que alguien se enterase, aquello se iba al traste. Pues nada, llamó a tío Martín. ¿Quién era tío Martín? Don Martín Echaure, un arriero que se dedicaba a vender productos en los dos bandos, que tenía libertad de movimientos y que a nadie le causaba sensación verle tanto en un bando como en el otro. Le llamó, le dijo que quería negociar la paz, sabía que Maroto, que también estaba siendo perseguido en sus propias filas, estaba predispuesto. Y bueno, como él solía hacer aquello de... hay una cosa que nunca toleraba, le advirtió que si alguien más de los tres, él, Maroto o don Martín Echaure, conocía sobre aquello, lo iba a zanjar como siempre lo zanjaba, pasándole por las armas. Bueno,
En cualquier caso, la negociación se produjo. Para entender la forma de pensar de Espartero, os voy a leer una entrevista, que no está ahí, que la hizo después del convenio de la paz de Vergara, y algo que dijo antes. En la entrevista al The Globe, lo que dijo, la victoria definitiva por la fuerza de las armas hubiera sido un bien, pero la mayoría de los pueblos hubieran conservado el rencor de los vencidos y la antipatía a los vencedores. Y 2 años antes, Espartero pronunció lo que tienen ustedes ahí escrito. En las guerras civiles no hay gloria para los vencedores, ni mengua para los vencidos. Tened presente que cuando renace la paz todo se confunde, y que la relación de los padecimientos y los desastres, la de los triunfos y las conquistas, se mira como patrimonio común de los que antes se pelearon en bandos contrarios. Y así se firmó el abrazo. Bueno, se firmó el convenio de Vergara, evidentemente, el abrazo no, porque ¿cómo se materializó? Paz y fueros. Lo que están ustedes viendo, esto son casualidades de la vida. Me encontré en un viaje a Palma de Mallorca con alguien, hablando de Espartero, me dijo que tenía un documento. Hablando con él, bueno, tiene un documento. Sí, pone convenio de Vergara, pero es que tiene una fecha diferente, el día 30 de agosto, se firmó el 31. Y tirando de la familia, bueno, pues al final, descendiente de don Martín Echaure. Resulta que uno de los documentos originales de cómo llevaban las misivas y qué se estaba escribiendo y cómo se estaba llevando los acuerdos, pues al final don Martín se lo guardó y llegó a esta persona. Curiosidades de la vida, estas son coincidencias, por supuesto que son coincidencias. El hecho, la verdad es que fue tan importante que bueno, que los comisionados de los 3 territorios quedaron para celebrarlo el año siguiente. Este mes. Vale. Y levantar incluso un obelisco. Bueno, luego se han dicho muchas cosas sobre aquello, sobre todo después con las siguientes guerras carlistas, se tiró lo que allí había. Yo solo aporto documentación original y que cada uno pues al final saque sus consecuencias. Después de la guerra, volviendo a España, María Cristina se estrelló con la aprobación de la ley de los ayuntamientos. Con esta pretendía intervenir en cómo se nombraban a los alcaldes, aquello de que fuera demasiado votado por el pueblo, que no gustaba, era mejor hacerlo. El caso es que como represalia salió a la luz pública la vida de María Cristina, que curiosamente debería seguir siendo viuda para mantener la regencia, pero que no dejaba de tener hijos que mataba a Francia. Vamos, casi puede montar con ellos 2 un equipo de fútbol, no recuerdo, fueron 8. Así que bueno. Barcelona la verdad es que fue el centro de rebelión. Para intentar apaciguarlo, la regente pensó que era bueno un encuentro casual con Espartero. Y así, aprovechando que su hija Isabel siempre tuvo una salud endeble, pues con el pretexto de que tomase las aguas de Caldas, organizó un viaje hacia allá. Espartero estaba finalizando, bueno, ya había hecho el abrazo de Vergara, pero don Carlos no lo reafirmó hasta que Cabrera no cayó. Y bueno, pues estaba por allí, por aquella zona. Evidentemente María Cristina le molestaba las atribuciones que se habían dado precisamente en la contienda a los ayuntamientos. Los liberales no querían que aquello se cambiase. La conversación con Espartero, María Cristina, la reina regente, le dijo que como militar aceptaba esos consejos, pero como político ni uno. Y le ordenó que se pusiera al frente de las tropas y el levantamiento lo sofocase. Espartero lo que hizo es presentar a la reina la renuncia de todos los cargos, empleos, condecoraciones y títulos e informó a la población. Evidentemente, esto supuso un bombazo, hablando en plata,